el tema del acoso escolar, el bullying, como que en la adolescencia se hace más fuerte. En Venezuela estamos viendo toda una serie de casos que nos están interpelando en la manera en la que incluso estamos interviniendo ante esta situación. No hubiera hecho caso a ese bullying, nunca hubiera optado por ser profesor. Un nuevo episodio de Ecosistema Educativo con el padre Williams Y con el doctor Ángel Tobar. Enciende tus neuronas Y alimenta tu espíritu. El tema de hoy es bullying o acoso escolar. ¿Cómo le llamamos por fin? ¿Bullying o acoso? O chalequeo. O chalequeo, Dios mío. Bueno, pero ya entrándonos sobre el tema, vamos a hablar hoy sobre un tema interesantísimo que seguramente a todos ustedes les interesará, que tiene que ver con esto que se llama el fenómeno del bullying o acoso escolar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. ¿Qué vamos a decir sobre este tema? Bueno, de este tema, en el panorama venezolano, tenemos como varios casos que han creado mucha polémica a nivel social. Pero además se suma una serie muy interesante acerca de los adolescentes. Porque de alguna manera como que el tema del acoso escolar, el bullying, como que en la adolescencia se hace más fuerte y más evidente en nuestras instituciones. Pero no deja de ser que en primaria de alguna manera como se está formando la autoestima y todo lo que corresponde al crecimiento probablemente no tenga tantas consecuencias porque se responde a la figura de autoridad, pues los niños en esa etapa, como según lo que decía Piaget, responden a la figura de autoridad y las normas se aceptan con mayor. Pero en la adolescencia, como está cambiando todo el proceso, la figura de autoridad se mueve, ha creado unos problemas que son, algunos han traído consecuencias muy graves en el país. Fíjate que a mí me llama muchísimo la atención porque es un tema que ha salido mucho en boga, ¿no? Que en estos momentos está muy presente en las escuelas y como tú bien nos decías, en Venezuela estamos viendo toda una serie de casos que nos están interpelando en la manera en la que incluso estamos interviniendo ante estas situaciones, ¿no? Ver cómo adolescentes, ver cómo niños, ver cómo incluso padres de familia llegan hasta justificar el acoso, cómo el acoso se convierte en una dinámica familiar, social, escolar, que al final está generando unas secuelas importantes en la vida de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces, al final, yo me pregunto, ¿cuál sería el papel de nuestras escuelas católicas en medio de estos contextos en los que incluso se llega a favorecer el acoso como una forma a través de la cual nos relacionamos, resolvemos conflictos, una forma a través de las cuales se busca imponer la justicia, entre comillas? ¿Qué hacer ante esos casos? Bueno, yo creo que primero nos situamos en lo histórico, ¿no? Nos estamos también aquí en un cambio de paradigma. Anteriormente hablamos de reglas, de las normas de la escuela y ahora norma como regla, ¿no? Que es que de alguna manera estaba legislado, no se consultaba, no se hacía participación para construirlo y a partir de la LOGNA, de la Ley Orgánica de Protección al Niño, a la Niña y al Adolescente, es bien importante entender lo que significa eso de el ejercicio progresivo del derecho y del deber y que de alguna manera cambia de la manera como se resuelven los conflictos en la escuela. Sin embargo, yo creo que a pesar de que han pasado más de 30 años, todavía como que no entendemos muy bien de qué se trata eso. Yo creo que la institución primero tiene que, constantemente estar formando a sus docentes cómo se resuelven los conflictos, desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social, que nuestra responsabilidad abarca los tres niveles. En el fondo uno nota una crisis más allá del bullying, es una crisis, percibo yo, de ciudadanía, o sea, de cómo estamos nosotros ejerciendo la ciudadanía, porque muchas veces el conflicto se ve como un problema ante el cual yo tengo que aplastar al otro, yo tengo que imponerme sobre el otro, yo tengo que imponer mi razón porque es mi razón sin argumentos muchas veces, y esto es la fuente del bullying, porque en el fondo el acoso no es otra cosa que el imponerse a la fuerza ante el otro, que puede mostrarse frágil, que puede mostrarse vulnerable. Entonces, ante una sociedad que yo percibo muchas veces trata de imponerse, o sea, o ciudadanos o individuos que tratan de imponerse unos sobre otros, rompiendo toda estructura moral, rompiendo toda estructura legal, rompiendo toda estructura normativa, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo puedo yo hacer
que la escuela revierta ese fenómeno, porque el acoso escolar, yo soy partidario de eso, no es otra cosa que el reflejo del acoso que nos hacemos unos y otros ciudadanos en medio de la dinámica diaria, ¿no? Cuando tú vas por la calle, cuando tú vas a pasar por el semáforo y viene alguien y se come la luz, cuando tú de repente estás en tu trabajo y la otra persona quiere imponerse sobre ti, o cuando tú quieres exponer un argumento y el otro te dice que no porque el otro tiene más poder sobre ti, incluso poder institucional, al final, ¿cómo hacemos para generar una escuela transformadora? Es interesante lo que dices porque definitivamente hay algo que me llama la atención, que la escuela es un espejo de la sociedad. Y debería ser un espejo de la sociedad cuando la sociedad es una sociedad ciudadana, democrática, Claro. Adulta, humana. Pero cuando eso no ocurre y la escuela no nota cuál es su papel, el papel tan importante de formar ciudadanos y transformar la sociedad, pues termina repitiendo los esquemas que ocurren afuera, terminan repitiéndose en la escuela. Y la forma de resolverlos termina también siendo igual que en la sociedad. Y eso no puede ocurrir. Entonces lo ves en el aula, ¿no? Disculpa que te interrumpa, lo ves en el aula cuando un estudiante se impone sobre otro, cuando un maestro se impone sobre sus estudiantes, cuando un representante, un padre de familia intenta imponerse sobre el maestro, cuando un padre de familia, porque sucede, Claro, aborda a otro estudiante de la institución, aunque no es su padre, sino que es un compañero de su hijo, para resolver una situación casi que de manera agresiva. O sea, hay muchas maneras en las que se me manifiesta la están cosa. haciendo una pregunta. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Bueno, del taquito pasamos en mi época teníamos No, Cuba, no sé cómo la vamos aquí. Yo pensé que ya eso lo habíamos superado. Yo pensé que ya eso lo habíamos superado, créeme. Vale. Ustedes sufrieron de bullying. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo solucionan? Bueno, yo tengo que recordar que yo en bachillerato, mi tono de voz nunca ha sido una voz muy llena de testosterona, ¿no? Entonces te puedes imaginar en bachillerato cuál era el chalequeo hacia mi persona. Pero yo doy gracias a Dios que tuve una familia que me fortaleció en el término de la autoestima, ¿no? Y yo sabía que mi voz no me definía. De hecho, si le hubiera hecho caso a ese bullying, nunca hubiera optado por ser profesor ni utilizar como mi voz como el principal elemento. Pero sí, de verdad que, bueno, cuando tú estás en esa edad, de repente te duele, te molesta mucho, pero yo creo que principalmente, como decimos en neurociencia, no hay, el bullying se hace sobre una persona que tiene la autoestima muy baja, que no es capaz de poner límites y de avanzar. Y a veces se hace énfasis en los que hacen ¿cómo se llama? El acoso escolar. Defendemos lo protegemos, pero no somos capaces de fortalecer lo que se tiene que, porque él tiene que ser capaz de poner límites, porque siempre va a conseguir cosas que van de alguna manera o contra su naturaleza o con la manera de ser que para todos no somos iguales. Y eso me parece muy importante porque a veces las maneras en las que abordamos el tema del bullying... Mira, tienes que decir cómo te bullearon, no te hagas loco. Bueno, después vamos a eso. Pero ciertamente muchas veces las formas en las que nosotros abordamos el bullying hacen que la víctima siga siendo cada vez más vulnerable. Y eso al final genera sus consecuencias. Mira, yo te voy a ser sincero, yo creo que realmente no recuerdo haber sido víctima del bullying. Sí recuerdo que yo era muy malo para los deportes. Yo era muy bueno intelectualmente. ¿No eras el hijo del portugués? Era el hijo del portugués, pero que no jugaba pelota. Y en un colegio además donde el fútbol era lo más importante. Entonces yo venía de una escuela, cuando llego al liceo, un liceo con unas canchas inmensas, donde todo el mundo juega fútbol, y yo en mi vida había tocado un balón. Entonces, obviamente yo sí logré desarrollar mucho la parte intelectual, gracias a Dios, mientras estuve en la escuela. Con pero esa cabezota, perdón, por favor, me están haciendo bullying. Suspendan este programa. Enciende tus neuronas y alimenta tu espíritu. Aquí nos viene otra pregunta. ¿Hay un responsable único o es la sociedad en conjunto quienes pueden minimizar los efectos del acoso escolar? Bueno, ningún acontecimiento en la vida de un ser humano tiene un solo factor que es causal o consecuencial. Nosotros, nuestro mundo es muy complejo. Y bueno, detrás de un niño que le hacen bullying, pues también hay una familia que probablemente ha pasado por situaciones difíciles. Tenemos una escuela que de alguna manera no ha sabido asumir el rol que tiene. No sabemos cuál es
si tienen claridad en el currículum del plantel, hacia dónde se dirigen, qué contenidos se dan, o si la escuela está preparada para afrontar que en la etapa de la adolescencia la agresividad oral es un mecanismo biológico natural. Y si no entendemos los mecanismos naturales que tenemos los seres humanos, no vamos a trabajar. La prevención sería la tarea más importante, pero eso no niega que eso va a suceder. Así es. O sea, yo creo que no hay responsables únicos. O sea, yo creo que hay dinámicas sociales, hay estructuras sociales o desestructuras sociales, hay elementos éticos, morales, que pueden favorecer o pueden disminuir las situaciones de acoso que pueden darse en una escuela. Yo efectivamente estoy de acuerdo contigo, es muy difícil que vayamos a encontrar una escuela sin ningún tipo de acoso. Cuando uno ve una escuela que no tiene ningún tipo de acoso es porque lo oculta. Exacto. ¿Bien? Pero cuando somos capaces de visibilizar el acoso escolar, el acoso laboral, o de las diferentes formas en las que se pueda dar, entonces es cuando nosotros lo podemos abordar. Y esta fase preventiva que tú comentas es muy importante. Si no hay prevención, al final va a ser muy difícil que nosotros podamos generar ciudadanos que realmente puedan ser o vivir desde valores humanos, desde valores cristianos, que por supuesto minimicen al máximo el acoso. ¿Vieron adolescencia? ¿Cómo abordar desde las escuelas cuando ocurre un caso como el que se ve en la serie? Fíjate, hay un tema importante que yo creo que es la disociación que hay entre la escuela y la vida del adolescente, ¿no? O sea, los adolescentes están viviendo realidades, relaciones, formas de pensamiento, formas de sentir que están totalmente ajenas a la escuela. Y la escuela ha dejado de ser ese espacio donde el adolescente se construye. Entonces, bueno, yo tengo que soportar la escuela por un lado, y por otro lado, entonces, tengo que encontrar otras formas a través de las cuales socializo, me formo, crezco, aprendo, y en eso se están convirtiendo las redes sociales con todos los riesgos que tienen. O sea, yo creo que al final la escuela, si no recupera su papel en el marco de la construcción de la ciudadanía, va a ser muy difícil que desaparezcan o se minimicen todos estos casos que la serie asoma, pero que no solo la serie, sino que nosotros lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Nosotros que estamos acompañando escuelas nos damos cuenta que lo que plantea esa película esa serie, no es ficción. Bueno, obviamente hay ficción dentro de la serie, pero la trama es una trama que te puedes encontrar en cualquier escuela de nuestro país. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ese joven que se siente desconectado de la escuela, que se siente desconectado del maestro, que se está formando desde otros valores, incluso contrarios a la escuela y a la sociedad, y cómo llegamos a él para transformar su conducta, para transformar sus valores? Bueno, eso es un reto que tiene la escuela actualmente. Sí, este momento histórico tiene como unas cosas distintivas, ¿no? En otro momento histórico, pues, la familia sabía quiénes eran los amigos, de repente sabía quiénes podían ser potencialmente lo que de alguna manera dañen el crecimiento de tus hijos y evitabas que se contactaran. Pero ahora eso no es tan fácil porque el multiverso o lo que está detrás de las redes no lo puedes controlar. Claro. ¿Cómo controlas? Yo, por ejemplo, recuerdo, mi hija tiene 30 años, pero ella entró en una página y yo estaba orgulloso porque había entrado a esta página y estaba jugando, que era Caja Hotel, una cuestión así, y tengo un compañero como muy pendiente de las redes, me dice, ¿tú sabes si esa página exige el límite de edad? Y claro, yo llegué a mi casa y le pregunté a mi hija y mi hija me dice, y tenía apenas 8 o 9 años, ay papá, eso no es problema, porque tú pones una fecha de nacimiento y te da la edad. Y yo me quedé con todo lo que yo soy docente y con todo lo que sé, lo que eso significaba. Es decir, que de repente nosotros podemos estar en un mundo paralelo y nuestros hijos están en otro, y eso de alguna manera. Claro, en la serie lo plantean hasta un asesinato, porque los retos que se plantean y lo que ocurre entre en los grupos de pares puede ser muy fuerte la demanda, pero aquí los grupos de pares no los ves. Los grupos de pares están en las redes y a lo mejor tú no sabes si tienen la misma edad y esto es a pesar de que el planteamiento está en otro país, no estamos exentos de que eso ocurra, ¿no?
creo que la manipulación a la que está expuesta un adolescente, porque se está desarrollando, está estructurando su yo, tiene que ver mucho con una demanda personal de si yo respondo a la sociedad. Aquí vemos una familia totalmente viviendo un mundo muy distinto a lo que le está pasando el hijo, igual como puede ocurrir en cualquier familia venezolana, porque no solamente son los grupos de pares que ve físico, sino quién está detrás de las redes, y no hay posibilidad de controlar el acceso de los jóvenes ahora a las redes. Fíjate que además hay un tema interesante porque las redes segmentan, ¿no? Eso es un principio que tenemos que manejar. Las redes segmentan y te segmentan en función de tus intereses. Entonces, tú puedes consumir permanentemente aquello que tú quieres consumir. Okay. Y por eso las redes son adictivas. ¿Por qué? Porque tú vas a tener siempre delante de la pantalla lo que tú quieres, lo que refuerza tu manera de pensar, lo que refuerza tu manera de sentir. Los papás están consumiendo algo que las redes saben que ellos consumen, los hijos otros, pero los papás no hay nunca... conexión. Exacto. No hay conexición. No hay conexión entre esa generación de padres, esa generación de hijos, y no solo eso, sino que muchos padres no saben qué tipo de intereses sus hijos tienen y está reflejándose en las redes. Entonces, obviamente, una conducta disocial se puede reforzar a través de las redes. Una conducta que es contrario a lo ético, que es contraria a lo ético, se puede reforzar a través de las redes sociales. Ese es el peligro que tienen estas redes, que pero por la cual nosotros estamos hablando. Los papás, aún en esas circunstancias, si tienen conciencia de lo que están formando en términos éticos, en términos morales, en términos de amor y cariño, y crean un lazo de confianza, pueden tranquilamente dejar que los hijos se conecten en este mundo, pero confiando en que ellos son los papás en los cuales lo está formando en varones, y eso queda. A ver, preguntas que llegan. ¿De dónde lanzan estos avioncitos? Eso viene por la red, pero aquí que vienen por la red se hace física. Bueno, nosotros estamos en la época arcaica todavía. ¿Cómo el proyecto educativo pastoral ayuda a la comunidad escolar en la prevención del bullying? Bueno, nosotros como escuelas católicas tenemos los espacios educativos de acción evangelizadora, y allí tenemos un código de atención que se refiere al cuidado de protección. Y allí entra tanto el cuidado de protección de los niños, el cuidado de protección de los docentes, el cuidado de protección de todo el personal. Yo creo que ahí nos tenemos que fijar y leer bien todo el trabajo que significa y que nos está llamando la Iglesia en esta área del cuidado y protección, que tiene que ver mucho con el amor y con la ternura. Porque uno cuida lo que quiere, y yo creo que es un elemento clave. Y cómo lo tienes que cuidar, también necesitas prepararte para hacerlo, porque a lo mejor no tienes herramientas para enfrentarte a lo que te toca hoy en términos de esta temática. Fíjate que además es importante ver cómo una escuela, cuando está en el marco del proyecto educativo pastoral, logra poner en el centro a las personas más vulnerables. Y si colocamos en el centro a los más vulnerables, seguramente seremos una escuela que previene el bullying. Esa es la primera recomendación. La segunda, ¿cuál crees tú que tiene que ser? La segunda recomendación muy importante, y esto para todos nuestros maestros, atentos a esas conductas que nuestros estudiantes empiezan a demostrar y que pueden ser relacionadas con el bullying. Evitemos judicializar los casos. Todos los casos que tienen que ver de naturaleza con el bullying, el chalequeo, el acoso escolar, tienen que resolverse en la escuela. La escuela tiene que ser el espacio para que el alumno experimente cómo tiene que enfrentarse en la vida. Importante. Y una cuarta recomendación que también es muy importante tener en cuenta es conocer y acercarnos a nuestros niños, niñas y adolescentes para saber qué piensan, qué sienten, qué consumen en las redes sociales, de qué hablan con sus amigos, porque la cercanía sin duda alguna generará confianza. Y finalmente, la educación integral también implica que nosotros nos formemos en educación emocional, y también el factor espiritual esté siempre presente en todo lo que hacemos. Gracias por conectarte a Ecosistema Educativo, estamos súper agradecidos. Agradecidos a todos ustedes, y recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Chao, chao.